La primera vez que escuché hablar de ellos fue una noche lluviosa, de esas en las que la Ciudad de México parece otra cosa, como si debajo del ruido de los coches y las luces de los semáforos existiera una ciudad distinta, más vieja, más oscura, esperando a ser vista. Yo trabajaba como repartidor nocturno. No por gusto, sino porque era el único turno que pagaba lo suficiente y no hacía preguntas. En esta ciudad, mientras menos preguntas haces, más tiempo sobrevives. Eran casi las 2 de la mañana cuando me tocó una entrega cerca de la colonia Doctores, en una calle tan angosta que los edificios parecían inclinarse sobre el asfalto. No había gente, no había perros, no había nada. Eso ya era raro. En la Doctores siempre hay alguien despierto, alguien mirando, alguien esperando. Esa noche, no. El pedido no tenía nombre, solo un número. El destino era un edificio viejo, de esos construidos en los años 50, con la fachada cuarteada y ventanas selladas con tablas. Pensé que era un error de la aplicación, pero el pedido estaba marcado como entrega prioritaria. Si cancelaba, me penalizaban. Toqué el timbre una vez. Nada. 2 veces. Nada. Cuando estaba a punto de irme, escuché un clic metálico y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que una mano saliera y tomara el paquete. No vi el rostro. Solo la mano. Pálida, con uñas demasiado largas y manchadas de algo oscuro que no parecía tierra. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí unos segundos, con una sensación horrible en el estómago. No era miedo todavía. Era algo más difícil de explicar, como si acabara de hacer algo que no debía. Cuando regresé a la moto, vi que alguien había rayado con gis blanco el piso, justo donde yo había estado parado. Un círculo, símbolos extraños, y en el centro, algo que parecía una cruz al revés, pero deformada, torcida. Esa fue la primera señal. Y la ignoré. Los días siguientes empezaron a llegar pedidos similares. Siempre de noche. Siempre en zonas distintas. Tepito, Iztapalapa, Tlalpan, incluso cerca del centro histórico. Siempre edificios viejos, siempre sin nombre, siempre con esa misma sensación de que algo no estaba bien. Y siempre, al irme, encontraba símbolos. En paredes, en el suelo, en puertas. Algunos hechos con gis, otros tallados directamente en la piedra. Empecé a tomarles fotos. No por valentía, sino porque sentía que si no dejaba evidencia, nadie me creería. Una noche, subí una de esas fotos a un foro de internet, preguntando si alguien reconocía los símbolos. No pasó ni una hora cuando alguien me escribió por privado. Bórrala. No es para curiosos. Le pedí explicaciones. Tardó en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue largo, escrito como si la persona estuviera nerviosa. Decía que en la ciudad existían sectas que no se anunciaban, que no reclutaban en parques ni universidades, que no necesitaban convencer a nadie. Operaban desde hace décadas, escondidas en edificios abandonados, túneles del metro cerrados, sótanos de iglesias olvidadas. No adoraban al diablo como lo pintan en las películas. Adoraban algo más antiguo. Algo que, según ellos, nunca se fue de esta ciudad. Pensé que era un loco. Hasta que esa misma noche recibí otro pedido. La dirección era cerca del metro Pino Suárez. Justo donde dicen que hay restos de templos antiguos debajo de la estación. Cuando llegué, no era un edificio esta vez. Era una puerta metálica en un callejón, casi invisible. No había timbre. Solo un símbolo grabado en la puerta. El mismo de las fotos. Antes de tocar, escuché cantos. Voces graves, repetitivas, como un murmullo sincronizado. El sonido venía de abajo, como si la tierra misma estuviera hablando. Mi instinto gritaba que me fuera, pero mis piernas no se movían. Sentía una presión en la cabeza, un zumbido constante.
La puerta se abrió sola. Bajé. El lugar era un sótano enorme, iluminado apenas por velas negras. Había al menos 20 personas, todas vestidas con túnicas oscuras, formando un círculo. En el centro, había algo cubierto con una tela gruesa que se movía. No como si alguien respirara debajo. Se movía como si algo intentara salir. Uno de ellos se acercó a mí. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Su boca estaba manchada de rojo. «Llegas justo a tiempo», dijo. Quise correr. No pude. Sentí que el aire se volvía pesado, que mis pulmones no funcionaban. Todos comenzaron a cantar más fuerte. El suelo vibraba. La tela del centro se levantó un poco, lo suficiente para dejar ver algo que no tenía forma humana. Y entonces, las luces se apagaron. Lo último que recuerdo de esa noche fue una voz susurrándome al oído, tan cerca que sentí su aliento frío. Tú ya nos viste. Ahora eres parte. Cuando desperté, estaba tirado en una banqueta, a varias calles de ahí. Mi moto seguía conmigo. El paquete había desaparecido. En mi mano derecha, alguien había dibujado el mismo símbolo, pero esta vez, con algo que no se borraba. Intenté ignorarlo. Decirme que fue un desmayo, una alucinación, estrés. Pero desde esa noche, empecé a notar cosas. Personas siguiéndome en el metro. Miradas que duraban demasiado. Mensajes en mi celular desde números desconocidos, siempre con la misma frase. No faltes a la próxima entrega. Y lo peor no era eso. Lo peor era que, algunas noches, cuando cerraba los ojos, escuchaba los cantos otra vez, pero esta vez, venían desde dentro de mi cabeza. La mañana siguiente desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía atrapada en ese sótano, en las voces, en la cosa que se movía bajo la tela. Me levanté y lo primero que hice fue mirar mi mano. El símbolo seguía ahí. No era tinta, no era pintura. Parecía más bien una cicatriz fresca, como si alguien la hubiera grabado lentamente sobre mi piel. Intenté lavarlo. Agua, jabón, alcohol. Nada. Ardía cuando lo tocaba, como si estuviera vivo. Ese día no trabajé. Apagué el celular, cerré las cortinas y me quedé sentado en silencio, escuchando los sonidos normales del edificio. Tuberías, pasos lejanos, televisiones encendidas. Necesitaba convencerme de que todo seguía siendo normal, de que la ciudad no había cambiado. Pero yo sí. Por la tarde, alguien tocó a mi puerta. No era un golpe fuerte. Era suave, insistente, educado. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Había una mujer parada frente a mi puerta. Vestía como cualquier otra persona. Jeans, chamarra, cabello recogido. Pero estaba descalza. Y sonreía demasiado. Sabemos que estás despierto, dijo sin dejar de sonreír. No tengas miedo. Solo queremos hablar. No abrí. Me alejé lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se escucharía desde afuera. Entonces, la mujer bajó la voz. Ya bajaste una vez, susurró. No puedes desver lo que viste. Escuché pasos. No uno. Varios. Como si hubiera más personas en el pasillo. Me encerré en el baño y me quedé ahí hasta que el silencio regresó. Cuando salí, encontré algo nuevo. La puerta estaba marcada con el mismo símbolo. Dibujado con algo oscuro, espeso, que goteaba lentamente. Esa noche encendí el celular. Tenía más de 20 mensajes y llamadas perdidas. Todos del mismo número. El último mensaje decía: esta vez no es un paquete. Esta vez eres tú. Pensé en ir a la policía. Me reí solo. ¿Qué iba a decirles? Que una secta satánica con túnicas negras vivía debajo del metro y me había marcado como ganado. En esta ciudad, lo raro no es que no te crean. Lo raro es que te escuchen.
Busqué respuestas por mi cuenta. Recordé el foro donde había subido las fotos. Volví a escribirle a la persona que me había advertido. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo dijo: "Te encontraron". Le pedí ayuda. Me pasó una dirección y una hora. Si de verdad quieres saber, ve. Pero no prometo que salgas igual. El lugar estaba en la colonia Roma, en un edificio antiguo que ahora funcionaba como librería de viejo. Entré y el olor a papel húmedo me golpeó de inmediato. El dueño era un hombre mayor, delgado, con ojeras profundas y manos temblorosas. No me preguntó qué buscaba. Solo cerró la puerta y bajó la cortina. «Enséñame la marca», dijo. Cuando vio mi mano, cerró los ojos. «Ya empezaron otra vez», murmuró. Pensé que habían parado. Me explicó que esas sectas no eran nuevas. Que algunas existían desde antes de que la ciudad fuera ciudad. Antes de que se llamara México. Se reunían en lugares donde la tierra había sido profanada una y otra vez. Templos destruidos, iglesias levantadas encima, estaciones de metro construidas sobre fosas antiguas. «No adoran al demonio», dijo. «Eso es una distracción. Ellos creen que la ciudad está viva. Que bajo el concreto duerme algo que necesita ser alimentado. Y las personas como tú son puertas». Sentí náuseas. Yo no acepté nada, dije. Yo solo entregué paquetes. El hombre me miró con lástima. «Eso es aceptar». Me dijo que la marca era una invitación, pero también una condena. Que mientras la tuviera, podrían encontrarme. Que los rituales necesitaban testigos, gente común, para anclarse a este mundo. Y que algunos no sobrevivían al proceso. ¿Y los que sí? Pregunté. Guardó silencio. Esa noche decidí huir. Empaqué lo esencial y salí de la ciudad. Tomé un autobús rumbo al norte, sin destino claro. Durante el trayecto, sentí alivio por primera vez. La ciudad quedaba atrás. Pensé que quizá exageré, que todo se quedaría ahí. Me equivoqué. A mitad del camino, el autobús se detuvo. El chofer dijo que había un problema mecánico. Bajamos todos. Era una carretera oscura, rodeada de nada. No había señal. No había casas. Solo campo. Entonces los vi. A lo lejos, luces. Velas. Personas caminando en silencio hacia nosotros desde ambos lados de la carretera. El mismo paso lento. La misma calma. Uno de ellos levantó la mano y mostró el símbolo. Brillaba débilmente en la oscuridad. «No importa a dónde vayas», dijo una voz que reconocí. «La ciudad viaja contigo». El suelo comenzó a temblar. Algunos pasajeros gritaron. Otros cayeron de rodillas, como si algo los estuviera aplastando desde arriba. Yo sentí la marca arder, como si estuviera siendo arrancada de mi piel. Desperté otra vez en la ciudad. Esta vez, dentro de un edificio que no reconocía. Sin ventanas. Con paredes cubiertas de símbolos. Frente a mí, había un altar. Y detrás de él, algo respiraba lentamente, como esperando. Y supe, con una certeza horrible, que esto apenas estaba comenzando. No sé cuánto tiempo pasó desde que desperté ahí. En ese lugar el tiempo no se sentía igual. No había ventanas, no había relojes, no había forma de saber si era de día o de noche. Solo esa respiración profunda y húmeda detrás del altar, marcando un ritmo lento, constante, como el corazón de algo demasiado grande para estar encerrado bajo la ciudad. Intenté moverme. Mis brazos estaban libres, pero mis piernas no respondían. No era que estuvieran atadas. Simplemente no sentía nada de la cintura para abajo. El suelo estaba frío, áspero, y olía a óxido y a humedad vieja. Cada vez que inhalaba, sentía ese olor meterse en mi pecho y quedarse ahí, como si no quisiera salir. Escuché pasos. No venían de una sola dirección.
Venían de todas partes, como si el lugar se estuviera llenando poco a poco. Sombras comenzaron a aparecer alrededor del altar. No hablaban entre ellos. No se miraban. Solo caminaban y se colocaban en posiciones exactas, formando símbolos humanos vistos desde arriba. Uno de ellos se adelantó. No llevaba túnica esta vez. Vestía como un oficinista cualquiera. Camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos bien lustrados. Podría haber sido tu vecino. Podría haber sido yo. No recuerdas este lugar, dijo, pero tu cuerpo sí. Quise responder. Mi voz salió rota, apenas un susurro. ¿Qué es eso? Él sonrió sin alegría. No es un eso. Es un dónde. Me explicó que ese edificio no aparecía en ningún registro. Que había sido demolido, reconstruido y vuelto a demoler varias veces a lo largo de los años, pero el sótano siempre permanecía. Siempre. Como si la tierra se negara a soltarlo. Ahí realizaban los rituales más importantes. No los frecuentes, no los improvisados. Los que necesitaban preparación. Los que dejaban marcas. ¿Por qué yo? Pregunté. Hay millones de personas en esta ciudad. Precisamente, respondió. Necesitamos a alguien invisible. Alguien que no destaque. Alguien que la ciudad no extrañaría. Detrás del altar, la cosa se movió. La tela cayó lentamente, como si alguien la estuviera bajando con cuidado. No grité. Creo que mi mente se negó a procesar lo que veía. No tenía ojos, pero sabía dónde estaba yo. No tenía boca, pero respiraba. Era como una masa de piedra, carne y raíces, cubierta de símbolos idénticos al de mi mano, pulsando suavemente, como heridas que nunca cicatrizan. Eso es lo que queda, dijo el hombre. De todo lo que esta ciudad ha enterrado. Me dijeron que no siempre necesitaban sacrificios. A veces solo necesitaban testigos. Personas que cargaran el recuerdo, que mantuvieran el vínculo activo. La marca no era para llamarles. Era para que algo más me reconociera. Entonces, comenzaron a cantar. No era el mismo canto de antes. Este era más bajo, más lento. Cada palabra parecía arrastrarse por el suelo antes de llegar a mis oídos. Sentí que la marca en mi mano se abría. Literalmente. La piel se separó y algo caliente comenzó a escurrir. No era sangre. Era negro. Espeso. Y cuando cayó al suelo, el lugar entero reaccionó. Las paredes vibraron. La cosa detrás del altar inhaló con fuerza. Vi imágenes que no eran mías. La ciudad antes de los edificios. Antes del asfalto. Ritual tras ritual, siglo tras siglo. Personas entregadas no por maldad, sino por miedo. Por necesidad. Por costumbre. No queremos tu muerte, dijo una voz diferente, más profunda. Queremos que recuerdes por nosotros. Sentí algo meterse dentro de mí. No físicamente. Era como si me abrieran la cabeza y colocaran algo ahí, pesado, caliente, latiendo. Grité. Esta vez sí grité. Y el grito no terminó en mi garganta. Se extendió. Rebotó. Se multiplicó. Cuando desperté, estaba en mi departamento. Todo parecía normal. Demasiado normal. El símbolo en mi mano había desaparecido, dejando solo una cicatriz blanca. Pensé que tal vez todo había terminado. Me levanté, me miré al espejo. Yo seguía ahí. Entero. Vivo. Entonces encendí la televisión. En las noticias hablaban de un socavón enorme que había aparecido durante la madrugada, tragándose parte de una avenida. Decían que no sabían qué lo había causado. Que el terreno simplemente había cedido. Yo sí lo sabía. Sentí algo moverse dentro de mí, satisfecho. Los días siguientes empecé a notar cambios. Soñaba con lugares que no había visitado. Con túneles. Con habitaciones selladas. Podía dibujar mapas de memoria.
Cuando caminaba por la ciudad, sabía dónde había algo enterrado. Lo sentía. Como una presión en el pecho. Y entonces empezaron a buscarme. No con amenazas. Con respeto. Personas que se me acercaban en la calle, en el metro, en tiendas. Me decían lo mismo. Ya despertaste, me ofrecían agua, comida, ayuda. Querían que hablara. Querían que les dijera dónde cavar. Dónde escuchar. Dónde abrir. Intenté resistirme. Me aislé. Me negué. Pero mientras más lo hacía, peor me sentía. Dolores de cabeza, sangrados, voces susurrando cuando intentaba dormir. Entendí que no era un castigo. Era hambre. Una noche, sin darme cuenta, estaba de pie frente a una estación del metro cerrada desde hacía años. La entrada estaba bloqueada con rejas. Aún así, escuché el canto. No afuera. Dentro de mí. Y supe que si no bajaba por voluntad propia, la ciudad me arrastraría. Porque ahora yo era parte del ritual. No recuerdo haber decidido bajar. Solo recuerdo estar frente a esa entrada clausurada, oxidada, con los anuncios viejos todavía pegados a las paredes como restos de otra época. El nombre de la estación ya no se leía completo. Faltaban letras. Como si la ciudad misma hubiera empezado a olvidarla o a borrarla a propósito. Las rejas no estaban abiertas. Aún así, pasé. No las forcé. No las crucé. Simplemente di un paso y estuve del otro lado. El aire cambió de inmediato. Más denso. Más húmedo. Olía a electricidad vieja y a tierra mojada. Las luces parpadearon, aunque no había electricidad activa ahí abajo desde hacía años. Caminé por el andén vacío. Mis pasos resonaban de una forma extraña, como si el sonido no se perdiera, como si alguien más los estuviera escuchando con atención. Había grafitis en las paredes, pero no eran recientes. Algunos estaban cubiertos por símbolos más antiguos, tallados directamente en el concreto, casi borrados por el tiempo casi. Sentí el tirón en el pecho. El mismo de antes. Más fuerte. Seguí un túnel lateral que no aparecía en ningún mapa oficial. Sabía a dónde iba sin saber cómo. Cada giro me resultaba familiar, como si ya hubiera caminado por ahí cientos de veces en sueños. Al fondo, vi luz de velas. Escuché respiraciones. No eran muchas. Esta vez, no era una gran reunión. Eran solo 6 personas. Me estaban esperando. No vestían túnicas. No había dramatismo. Parecían cansados. Ojerosos. Algunos tenían cicatrices visibles en las manos, en el cuello, en la cara. Todos me miraron con una mezcla de alivio y miedo. Pensamos que no vendrías, dijo uno de ellos, un hombre joven, con la voz temblorosa. Algunos no regresan. Yo tampoco quería, respondí. Pero algo me trajo. Asintieron. Todos entendían. Me dijeron que no todos los marcados sobrevivían al despertar. Que algunos se rompían. Que otros se entregaban demasiado pronto. Los que quedaban se convertían en guardianes. No líderes. No sacerdotes. Algo peor. Somos los que escuchamos, dijo una mujer de cabello canoso. Y los que avisamos. Me mostraron cosas. Hendiduras en las paredes donde antes había altares. Puertas selladas con concreto bendecido y sangre vieja. Me dijeron que la ciudad estaba llena de puntos débiles, lugares donde lo enterrado empujaba hacia arriba. Donde el hambre se filtraba. Antes necesitaban rituales grandes, dijo otro. Ahora no. Ahora basta con que alguien recuerde. Sentí náuseas. Entendí, por fin, por qué me habían elegido. Yo no era importante. No tenía familia cercana. No tenía a nadie que preguntara demasiado si desaparecía. Era perfecto. ¿Y si me niego? Pregunté. Hubo silencio. Entonces lo hará otro, respondió la mujer. Alguien que no entienda.
Alguien que lo abra mal. Me mostraron un video grabado con un celular viejo. Un edificio colapsando desde adentro. Gente corriendo. Gritos. Y, por un segundo, algo moviéndose bajo el suelo, deformando el asfalto como si fuera piel. Eso fue hace 3 años, dijo el hombre joven. Nadie quiso escuchar. Salí de ahí con la cabeza hecha pedazos. Durante semanas intenté vivir como antes. Trabajé. Comí. Dormí. Pero cada día era peor. Sentía las vibraciones bajo mis pies. Escuchaba susurros en lugares concurridos. En el metro, en centros comerciales, incluso en iglesias. Sabía dónde algo estaba mal. Y cuando pasaba por esos lugares, la gente alrededor se ponía nerviosa sin saber por qué. Una madrugada desperté con la certeza absoluta de que algo iba a pasar. No era una visión. No era un sueño. Era una presión brutal en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón desde adentro. Tomé mi celular. Tenía decenas de mensajes sin leer. Fotos. Direcciones. Coordenadas. Todos del mismo lugar. Un hospital antiguo, abandonado desde el sismo del 85. Uno que oficialmente ya no existía. Cuando llegué, ya había patrullas. Ambulancias. Vecinos grabando con sus teléfonos. Decían que se escuchaban ruidos desde abajo. Que el suelo vibraba. Que alguien había visto una sombra moverse bajo las grietas. Yo sí sabía qué era. Me abrí paso entre la gente. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó quién era. Bajé por una rampa colapsada y entré al sótano. El olor era insoportable. Tierra abierta. Sangre vieja. Humedad. Ahí estaba. No igual que antes. Más grande. Más despierto. Y no estaba solo. Había gente arrodillada frente a él. Civiles. Personas comunes. Algunos lloraban. Otros sonreían. Todos tenían la marca. Algunos reciente. Otros casi borrada. Me miró. No con ojos. Con intención. Y entendí el mensaje sin palabras. Ya no bastaba con recordar. Ahora necesitaba voces. Muchas. Constantes. Detrás de mí, escuché pasos. Periodistas. Policías. Curiosos. Todos bajando, todos mirando, todos grabando. Sentí terror. Porque supe que, al verlo, ya no había vuelta atrás para ninguno de nosotros. Y que esta vez, la ciudad no iba a poder fingir que no había pasado nada. El primer grito no vino del monstruo. Vino de un policía. Fue un sonido seco, corto, como si el aire se le hubiera roto en la garganta. Después de eso, todo se descontroló. Algunos intentaron correr, otros se quedaron paralizados grabando con sus teléfonos, incapaces de apartar la mirada de aquello que se movía bajo el suelo del hospital. Yo sentí como algo dentro de mí se estiraba, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Las luces de las linternas comenzaron a fallar. No se apagaban del todo, pero parpadeaban, distorsionando las formas. Por momentos parecía que lo que estaba ahí abajo cambiaba de tamaño, de posición, como si no pudiera decidir cómo existir frente a tantos ojos nuevos. Las personas arrodilladas comenzaron a hablar al mismo tiempo. No gritaban. No lloraban. Decían palabras que no entendía, pero que sentía. Cada sonido vibraba en mis huesos, alineándose con el pulso bajo el suelo. Algunos de los curiosos empezaron a repetirlas sin darse cuenta, como si las frases se les hubieran metido en la cabeza. Yo quise taparme los oídos. No sirvió. Sentí el tirón otra vez. Más fuerte que nunca. No era una orden. Era una necesidad. Di un paso al frente. Luego otro. Nadie intentó detenerme. Al contrario, se abrían a mi paso, como si supieran que yo tenía que estar ahí. Cuando estuve frente a la cosa, entendí algo que me heló la sangre.
No estaba saliendo. Estaba despertando. Y despertar no significaba levantarse. Significaba recordar quién era. Imágenes me atravesaron como golpes. La ciudad creciendo encima de templos destruidos. Sangre mezclándose con cal. Rituales interrumpidos, retomados, deformados con los siglos. Todo lo que había sido enterrado no había muerto. Solo había aprendido a esperar. Sentí como mi boca se movía sola. Hablé. No recuerdo exactamente qué dije. Sé que no eran palabras modernas. Sé que, al decirlas, el suelo dejó de temblar. El ruido cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado un motor gigantesco. El silencio que siguió fue peor. Pesado. Antinatural. La cosa se replegó lentamente. No desapareció. Se acomodó. Como si hubiera recibido lo que necesitaba por el momento. Las personas arrodilladas cayeron al suelo, exhaustas. Algunos policías vomitaban. Otros lloraban sin entender por qué. Los teléfonos dejaron de grabar. Muchos archivos se corrompieron. Otros jamás se guardaron. Cuando salí del hospital, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Las autoridades dijeron después que fue una fuga de gas combinada con un colapso estructural. Que el pánico colectivo provocó alucinaciones. Que no había nada debajo. Pero yo sabía la verdad. Los días siguientes fueron peores. La ciudad había cambiado. No físicamente. Algo más sutil. La gente estaba irritable. Dormía mal. Soñaba con túneles, con grietas, con voces que llamaban desde abajo. Los noticieros hablaban de más hundimientos, más socavones, más edificios con fallas inexplicables. Y yo ya no podía esconderme. Empezaron a buscarme personas diferentes. No los de antes. No los cansados guardianes. Estos eran nuevos. Jóvenes. Ambiciosos. No querían contener nada. Querían usarlo. Creían que podían negociar. Controlar. Sacar provecho de lo que dormía bajo la ciudad. Me ofrecieron dinero. Protección. Poder. Decían que yo era un intermediario perfecto. Que con mi ayuda podían abrir solo lo necesario. Alimentarlo sin dejarlo crecer demasiado. Me negué. Esa fue la primera vez que me amenazaron. No con armas. Con algo peor. Con abrir sin mí. Con hacerlo mal. Con provocar algo que ni siquiera ellos entendían del todo. Esa noche, soñé con la ciudad rompiéndose desde abajo. No en explosiones, sino en suspiros largos, profundos. Calles ondulándose como piel viva. Edificios inclinándose como si estuvieran escuchando algo bajo sus cimientos. Desperté con un mensaje en el celular. Una ubicación. Una hora. Un texto corto. Última oportunidad de hacerlo bien. Miré por la ventana. La Ciudad de México despertaba como siempre. Tráfico, claxons, vendedores, gente apurada. Nadie sabía que caminaba sobre algo que ya había abierto los ojos del todo. Yo sí lo sabía. Y entendí que la elección ya no era mía. Porque cuando una ciudad decide recordar lo que enterró, alguien tiene que hablar por ella. Y si yo no iba, alguien más lo haría. Alguien que no tendría miedo de dejarla despertar por completo. No le respondía al mensaje. No porque no entendiera la amenaza, sino porque ya sabía dónde iba a terminar todo. No hacía falta la ubicación. No hacía falta la hora. Desde que desperté esa mañana, sentía el tirón constante, como una marea baja que anuncia algo enorme acercándose. El punto final no estaba en un lugar nuevo. Estaba en el origen. Regresé al centro histórico. Caminé entre turistas, comerciantes, policías, gente tomando fotos sin saber que, bajo sus pies, la ciudad respiraba con dificultad. Cada paso me pesaba más que el anterior. No por cansancio, sino por reconocimiento. El suelo sabía que yo estaba ahí.
Llegué a una iglesia antigua, una de esas que pocos visitan, encajada entre edificios modernos. La fachada estaba restaurada, limpia, pero el aire alrededor era distinto. Denso. Viejo. Las puertas estaban abiertas. Adentro, no había misa. No había fieles. Solo velas encendidas formando un camino hacia el altar. Y ahí estaban ellos. No los jóvenes ambiciosos. No los guardianes cansados. Eran otros. Los verdaderos. Los que nunca se mostraban. Los que no necesitaban túnicas ni símbolos visibles. Hombres y mujeres de distintas edades, bien vestidos, tranquilos. Personas que podrías cruzarte en un banco, en una oficina, en una conferencia. Llegaste, dijo uno. Siempre llegas. Me explicaron algo que nadie me había dicho antes. Que esto no era un error. Que la ciudad siempre había sido así. Que cada cierto tiempo, cuando el peso de lo enterrado era demasiado, alguien tenía que escuchar, hablar, negociar. No para detenerlo. Para dosificarlo. Si se queda con hambre, rompe, dijeron. Si se le alimenta demasiado, despierta del todo. El equilibrio era cruel. Siempre lo había sido. Bajamos. Debajo del altar había una escalera que no figuraba en ningún plano. Cada escalón parecía más antiguo que el anterior. No descendíamos solo en espacio, sino en tiempo. El aire se volvió caliente. Húmedo. Vivo. El lugar final no era un sótano. Era una cavidad enorme, imposible, sostenida por columnas que no parecían hechas por manos humanas. En el centro, estaba él. No completo. Nunca completo. Una presencia extendida, conectada a la tierra misma. A la ciudad entera. Sentí como algo dentro de mí se alineaba. Como si por fin todas las piezas se encajaran. Habla, dijo una voz que no venía de ningún lado. O deja que hablen otros. Me acerqué. Esta vez no tuve miedo. No porque fuera valiente, sino porque entendí algo peor. Ya no había separación entre eso y yo. Recordé todas las entregas, todos los símbolos, todas las personas invisibles que habían servido como yo sin saberlo. No éramos víctimas. Éramos función. Hablé. No pedí. No supliqué. No ordené. Ofrecí memoria. Ofrecí conciencia. Le di algo que no había tenido en siglos. Atención constante. Un vínculo estable. Algo que no dependiera de rituales torpes ni de ambición humana. El silencio fue absoluto. Luego, sentí el alivio. No fue felicidad. Fue saciedad. Cuando salí, la iglesia estaba llena de gente. Una misa normal. Cantos normales. Nadie parecía notar nada extraño. Los que habían bajado conmigo ya no estaban. Nunca los volví a ver. Los días pasaron. Los socavones cesaron. Los temblores inexplicables disminuyeron. La ciudad siguió su ritmo caótico, ignorante, ruidoso. Como siempre. Yo dejé de trabajar de noche. Ahora camino la ciudad. Escucho. Anoto. A veces me acerco a alguien y le digo que no se quede mucho tiempo en cierto lugar, que evite una calle, que cambie de ruta. No me hacen caso. Algunos sí. Esos viven más tranquilos. No hay secta visible ahora. No hacen falta. Mientras alguien recuerde, mientras alguien escuche, el equilibrio se mantiene. Pero sé algo que me quita el sueño. Esto no es permanente. Algún día yo ya no estaré. Algún día la ciudad necesitará a alguien más. Y no siempre elige bien. A veces elige a quien quiere usarla. A quien quiere despertarla por completo. Si alguna noche, en la Ciudad de México, sientes que el suelo vibra sin razón, si escuchas un murmullo que no viene de afuera sino de abajo, si ves símbolos que nadie más parece notar, no bajes. Porque una vez que escuchas a la ciudad recordar lo que enterró, ya no hay forma de dejar de oírla.